Listo, doctor, ya puede usted empezar. Ya puedes empezar. ¿Sí? Ya estamos ya. Ya está grabando la cámara. Ya está grabando. Ya. Buenas tardes, alumnos del curso de lecturas literarias hispanoamericanas, a través del cual hacemos un recorrido selectivo, antológico, sobre los textos que forman parte de nuestra tradición, no solamente nacional, sino continental, ¿no? Tomando en cuenta que fundamentalmente el trabajo en el campo de la literatura consiste en dominar lo más ampliamente posible los textos que han ido produciendo nuestros escritores en las distintas épocas, ¿no? Entonces, en la clase pasada hicimos una lectura, un comentario entre ustedes y yo acerca de algunos poemas de Rubén Darío, que es uno de los más grandes poetas del idioma español, reconocido no solamente a nivel hispanoamericano, sino a nivel europeo, ¿no? A nivel de gran literato, gran lírico de la literatura, de la cultura occidental. Esta tarde, que de acuerdo a nuestra antología marca el nombre de César Vallejo, nos permitiremos hacer un breve recuento de su figura, de su trayectoria literaria, vital, literaria, y luego abordaremos algunos textos al final, ¿no? Hemos preferido aquí en la antología incluir algunos textos de su etapa final, pero como sabemos, Vallejo es un autor que siguió, diríamos, el recorrido vital de la misma manera como lo habían hecho casi todos los escritores desde el Inca Garcilaso en adelante, ¿no? Por eso cabe recordar que también en el caso de Vallejo nos encontramos frente a un escritor que nace en un país andino como es el Perú, y específicamente él nació en el pueblo de Santiago de Chuco en 1892. Vista en conjunto su trayectoria vital es bastante breve, en realidad estaba comparando, es mucho más breve que la de Darío, que vivió 49 años, mientras que Vallejo apenas alcanzó a los 46 años, ¿no? Entonces, diríamos que también ambos tienen una suerte de historia secreta o inicio un tanto sorprendente. Por ejemplo, en el caso de Darío, como ya hemos dicho en una clase anterior, Darío fue abandonado por sus padres, creció con sus abuelos, creyendo que estos abuelos eran sus padres, y luego, al enterarse de esa cruda verdad, este niño se refugió en sí mismo, y esa circunstancia biográfica hizo que Darío se dedicara desde muy niño a la literatura, fuera considerado ya a los 10 años un niño prodigio de las letras, y que de esa manera pues siguiera permanentemente a lo largo de sus años, siguiera permanentemente creciendo, por cierto, dentro de la literatura, y llegara a ser considerado el autor más importante del movimiento del modernismo, ¿no? Que se produce entre 1880 aproximadamente y 1910.
Bueno, diríamos que Vallejo nace, biográficamente hablando, nace en ese lapso, pero por cierto no llega a conocer a Darío, pero sí aprecia muchísimo luego cuando está ya en condiciones de iniciar su carrera literaria, inicia la obra de Darío y lo llega a considerar su maestro, porque evidentemente Darío había enseñado el arte de la poesía a todos aquellos que vienen detrás de él, ¿no? Había dado una modernización a las letras españolas, la había universalizado en cierto sentido. Entonces hay mucha información sobre César Vallejo. Lo importante es señalar que durante su infancia él vivió en un pueblo, Santiago de Chuco. Es un pueblo andino, pero no se habla allí ya el quechua. El quechua se perdió seguramente en décadas anteriores a su nacimiento, de modo que toda su obra peruana principalmente está realizada en el español andino, y que luego él también, por razones de su biografía, llega a conocer el español literario en sus versiones más acabadas, cuando toma contacto, siendo ya un jovencito, toma contacto con otros escritores de su época, y son ya de las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX. Durante estos años, Vallejo, luego de haber hecho la primaria y la secundaria entre Santiago de Chuco y Huamachuco, a partir de 1910-11, él aproximadamente ya inicia su recorrido vital, y este recorrido vital lo lleva a recorrer en una primera instancia ciudades que son importantes en su vida, ¿no? Esas dos ciudades importantes en su vida peruana son Trujillo, que es ya en ese momento una ciudad importante donde hay un grupo de escritores que lo acoge a él, que todos ellos muy jóvenes descubren que Vallejo, que es la joven promesa literaria que procede del mundo andino y se integra dentro de lo que se llama el Grupo Norte, ¿no? El grupo conformado por una serie de escritores de nombres conocidos, ¿no? Y que uno de ellos, especialmente Antenor Orrego, se convierte en una especie de guía espiritual, guía literario de César Vallejo, cuando, siendo Vallejo muy joven, de unos 15 años aproximadamente, Antenor Orrego descubre que en realidad Vallejo es un gran lector, ¿no? que se ha leído, igual que Darío, toda la literatura española de la época, y que además conoce también autores de otras lenguas que ha leído en traducciones que se han hecho en esa época, ¿no? Entonces Vallejo en Trujillo, digamos, hace una parte importante de su vida, establece una relación de ida y vuelta entre Santiago de Chuco, ciudad serrana, donde todavía, por cierto, no había llegado en esos tiempos la carretera, y ese Trujillo, que en cambio sí ya tenía un tren, en fin, tenía ya adelantos propios de una urbe que está entre las más importantes. Existía una universidad y por tanto Vallejo frecuentó esa universidad, llegó incluso a hacer estudios regulares de humanidades y se graduó de bachiller en 1915, ¿no? Esa es la primera publicación, diríamos,
de Vallejo, cuyo tema es el romanticismo en la poesía castellana. Esta tesis que Vallejo sustenta en la universidad, que en esa época se llamaba Universidad de la Libertad, esa tesis que él sustenta, luego es publicada como libro, con el apoyo de uno de sus hermanos que, ante la satisfacción, diríamos, de haberse graduado Vallejo con honores, hace que la tesis se convierta en un libro, ¿no? Y hace unos 2 años aproximadamente, la Universidad Ricardo Palma de Lima hizo una nueva edición de este famoso texto, famoso porque es el primer documento académico que Vallejo publica en Trujillo, ¿no? Entonces, en Trujillo él desarrolla diferentes actividades agrupado en esta digamos, asamblea de amigos que adquiere un nombre, ¿no? El grupo al cual pertenece Vallejo se llama El Norte. ¿Y por qué han adoptado el nombre del Norte? Porque es el nombre de un periódico que se publica allí en Trujillo, y Vallejo colabora ahí con artículos diversos en este periódico dirigido por Antenor Orrego, ¿no? Y ya adquiere él allí cierta notoriedad, cierta prestancia, cierto prestigio, está reconocido entre los escritores valiosos de esa ciudad, pero al mismo tiempo no faltan también algunas críticas hacia su poesía. Vallejo de hecho manda algunos de estos poemas a Lima para ver si se publican en algún periódico de Lima, pero el hijo de Ricardo Palma, don Clemente Palma, que ejercía de crítico literario en aquellos años, le responde en forma airada, señalando que sus poemas no tenían calidad, ¿no? Posteriormente, unos años después, Clemente Palma rectifica esta opinión porque quizá se da cuenta realmente que su juicio fue muy apresurado y que Vallejo es un escritor que tiene una calidad, que la está desarrollando, que la está trabajando en los poemas que publica en el Norte, y luego en Lima tiene si bien Clemente Palma no lo recibió muy bien, sin embargo sí logró la amistad, por ejemplo, de un autor tan importante como José María Eguren, poeta peruano un poco mayor que él, que lo recibió con mucha alegría, con mucho entusiasmo, elogió los poemas que Vallejo había escrito, que había publicado por esos años. Igualmente el gran Manuel González Prada fue uno de los amigos uno de los maestros, de los guías, que alentó a César Vallejo en estos años iniciales en que Vallejo, como repito, hacía este tránsito entre Trujillo y Lima, ¿no? Bueno, entonces en estos años ocurren algunos hechos importantes y significativos en la vida de Vallejo, ¿no? Entre los hechos familiares, podríamos decir, por ejemplo, un hecho que golpea y que vamos a ver reflejado en sus textos es la muerte de su madre en 1918. Él tenía una relación muy fraterna, muy entrañable con su madre. Igualmente, por esos mismos años muere un hermano de Vallejo, ¿no? Entonces estas dos muertes pesan mucho en su
vida, en su poesía, y él en su libro inicial, que es Los Heraldos Negros, hará un homenaje a estos dos seres queridos, su madre y su hermano, que habían fallecido durante la ausencia ¿Tiene de su micro Vallejo. apagado? ¿Aló? ¿Me escuchan? Parece que no. Su micro está apagado. No Parece se que le escucha. está apagado. Ahí, a ver, a ver, un momento, por Ahí favor. está. Sí, bueno, disculpen entonces si he estado apagado. Estábamos haciendo antes de leer los textos de Vallejo, estábamos haciendo una introducción a la vida de este importante escritor que, diríamos, insurgió, inauguró su presencia en la literatura en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Vallejo, como he estado indicando, nació en un pueblo andino, pero un pueblo andino donde no se habla el quechua, sino únicamente el castellano, ¿no? Y un dato que tiene cierta importancia, aunque es un dato de carácter biográfico, es que, curiosamente, los dos abuelos de Vallejo eran sacerdotes, como ustedes saben. Es decir, el papá de su padre había sido un sacerdote español, casado con una mujer del lugar. De la misma manera, el padre de la madre de Vallejo también tenía la condición de sacerdote. Entonces, y se había casado a su vez con una mujer de Santiago de Chuco, ¿no? Entonces, estos hechos biográficos de alguna manera marcaron su vida. Bueno, en cualquier pueblo siempre esta condición de una ascendencia religiosa, ¿no? Por el lado del padre y por el lado de la madre, hizo pues que hubiera una cierta actitud si no de rechazo, sí por lo menos de crítica hacia esa situación, ¿no? Entonces, sin embargo, esta circunstancia biográfica no impidió que Vallejo, siguiendo la trayectoria de la mayoría de nuestros escritores peruanos, hispanoamericanos, siguiera el mismo recorrido que habían hecho muchos de ellos, ¿no? Ya he manifestado que hechos biográficos importantes en estos años juveniles de él son la muerte de su madre y la muerte de su hermano. Y también en la ciudad de Trujillo, donde fue acogido por el Grupo Norte, también tuvo algunas experiencias amorosas, ¿no? Importantes que diríamos no tuvieron tampoco un final feliz, porque el amor que tuvo con una chica llamada María, ¿no? María Sandoval, terminó con la muerte de ella, muy joven, por razones de la tuberculosis. Y luego otro romance muy sonado de Vallejo es con una mujer que se llama Soy la Cuadra, pero que, siguiendo las costumbres de la época, él le puso el apodo, el sobrenombre de Mirto, ¿no? Bueno, entonces otra experiencia que también se ha subrayado bastante en el caso de Vallejo, ¿no? Y quizá eso tenga que ver con los temas que él desarrolla en su poesía, es que en 1918, si no me equivoco, 18-19, Vallejo, que ha estado en Santiago Choco, participa de alguna manera en ciertas situaciones de violencia que se suscitan en el marco de las fiestas patronales que hay en todos los pueblos andinos, ¿no? Entonces muere allí un personaje en estas fiestas, y las acusaciones van en contra de Vallejo, es decir, se acusa a Vallejo como el haber provocado la muerte
de este personaje. Vallejo, lógicamente, tiene que huir muy rápido de Santiago de Chuco rumbo a Trujillo, que es donde él tenía el apoyo de sus amigos, ¿no? Y es en Trujillo donde él se refugia en la casa de su gran amigo, Antenor Orrego, ¿no? Antenor Orrego. Sin embargo, en cierto momento Vallejo es apresado en 1920 y pasa una etapa de encarcelamiento en la ciudad de Trujillo hasta 1921, en que gracias, digamos, al clamor, gracias a los reclamos, gracias al movimiento a favor que hubo acerca de la inocencia del poeta, César Vallejo, finalmente es liberado en 1921, pero no con una sentencia definitiva, sino con una sentencia provisional, ¿no? Esto ocurre el año 1921. Entonces, todos estos acontecimientos, pues, además hay que relacionarlos con el hecho de que en esa etapa, antes de irse a Europa, que lo hace en el año 1923, Vallejo publica en muchas revistas, pero llega a publicar 2 libros, no, más de 2 libros, en realidad 2 libros de poesía y 2 libros de prosa, ¿no? Los 2 libros de poesía más conocidos de esa etapa peruana, de esa etapa anterior al viaje, ¿no? Son, como ustedes bien recuerdan, estamos haciendo un recorrido por la poesía de Vallejo, el libro llamado Los Heraldos Negros, ¿no? Todavía se nota en este primer libro de Vallejo la fuerte influencia de la poesía modernista, aún de la romántica, ¿no? Ya hemos dicho que él hizo su tesis sobre el romanticismo de la poesía castellana, pero en su primer libro, que es Los Heraldos Negros, publicado entre el año 18 y 19, allí también hay una cierta imprecisión porque el libro estaba listo en 1918, pero esperaba un prólogo de su gran amigo Abraham Valdelomar, ¿no? Sin embargo, ese prólogo nunca llegó. Abraham Valdelomar murió en el año 19 y entonces el libro ya no podía esperar más y se publicó, ¿no? Entonces fue un libro bastante bien acogido, porque dentro de este libro, Los Heraldos Negros, en realidad Vallejo logró, diríamos, plasmar un buen número de poemas de gran calidad, de gran trascendencia, ¿no? Que vamos a leer antes de leer los que están en la antología. Por ejemplo, es un célebre poema el que da el título, no solo a este primer poema, sino a todo el libro en su conjunto, ¿no? Yo creo que este poema, considerando que la literatura es ficción, que lo que dice el yo poético siempre será algo relativo, ¿no? Será algo empíricamente discutible. Sin embargo, desde el punto de vista de la visión que ofrece Vallejo en este poema, estaremos de acuerdo en que el poema sí esconde una verdad, sí manifiesta una verdad que tiene que ver con el hecho de que la vida de un ser humano en general es algo muy precario, algo muy frágil, ¿no? Y este poema pues se ha difundido tanto, se ha vuelto un clásico de la literatura, no solo peruana, sino universal. Este es uno de los más universales de sus poemas. Estoy trabajando con la edición
que preparó González Vigil, y en él se da incluso algunos datos, ¿no? Voy a leer este primer poema dentro de este rápido recorrido que estamos haciendo. El poema dice: hay golpes en la vida tan fuertes yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se posa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ustedes que han escuchado más de una vez este poema, sin duda tienen algunas ideas. Tengo acá una pequeña nota que se publica haciendo un comentario sobre cuándo es que Vallejo escribió o leyó este poemario. La edición de González Vigil dice: poema decisivo en la evolución de Vallejo. Al escucharlo, el 10 de junio de 1917, en la casa de Macedonio de la Torre, los bohemios sintieron que había nacido un gran poeta. Según Espejo, se publicó primero en la Reforma de Trujillo, que es otro periódico de la época, pero no precisa la fecha ni ningún investigador ha podido comprobar dicho dato. En consecuencia, la primera publicación conocida es la señalada por Jorge Kishimoto, la revista Mundo Limeño, número 19, 1918. Contiene variantes muy reveladoras de la deuda modernista que Vallejo casi borraría por completo en la versión final. Así los versos 11 y 12 decían: son esos rudos golpes, las explosiones súbitas de alguna almohada de oro que funde un sol maligno, ¿no? Esa, por ejemplo, la expresión que es netamente modernista, la cambió por esta otra que dice: esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. ¿Se dan cuenta? Es una imagen mucho más sencilla, ¿no? Luego continúa González Vigil, dice: Paoli ha comentado con perspicacia la modificación de los versos 10 y 12. Se pasa de un simbolismo de naturaleza estetizante, herreriana, de explosión de áureas, dichosas almohadas fundidas por el maligno sol del destino, a otro de naturaleza emotiva, existencial, que centra uno de los más personales motivos simbólicos de la poesía vallejiana, el pan, ¿no? Ya sabemos que muchas veces él repite este elemento, el pan, como símbolo de las necesidades del ser humano, ¿no? El yo no sé implica no conocer la razón o causa del sufrimiento, pero también no encontrar las imágenes adecuadas para transmitir la magnitud dolorosa de esos golpes. Por eso brinda varias comparaciones, privilegiando en el título la del verso 8, ¿no? Es decir, que en el poema se repite una vez más los versos iniciales, ¿no? Los heraldos negros que nos manda la muerte, y además
no saber exactamente qué hacer para aliviar o acabar el sufrimiento humano. La imagen del odio de Dios la ha relacionado Santiago Aguilar con el estigma de la familia Vallejo por provenir de dos abuelos sacerdotes, origen sacrílego que la unión pública condena con escarnio. Esa lectura calza con la información proporcionada por Espejo. El tremendo golpe que motivó a César a escribir este texto no fue otro que enterarse de una desgracia irreparable para algunos de sus familiares. Comenta Miguel Gutiérrez: ser hijo o nieto de cura constituía un baldón, un estigma, sobre todo en los pequeños pueblos. El sufrimiento, el dolor y desgarramiento que caracteriza a la poesía vallejiana tuvo un fundamento primordial en esto de pertenecer a un linaje generado por la concupiscencia de dos sacerdotes que transgredieron el celibato sin perder por ello su condición de ministros de Dios, con potestad para celebrar, transformar el pan y el vino en el cuerpo de Cristo, escuchar confesiones y suministrar a los pecadores. Cuenta con Espejo que de muy niño César deseaba ser obispo y un poco después prefirió convertirse en el portaestandarte de las procesiones patronales. Hombre complejo, Vallejo debía vivir agónicamente su doble condición de paria, esto es, castigado con estigma, y de elegido de Dios, el destino o la vida, ¿no? Entonces, alguien ha dicho que este poema en realidad de alguna manera sintetiza la concepción total de Vallejo, porque lo que hace el poeta en este texto es afirmar algo y al mismo tiempo negarlo. Es decir, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Esto se lleva a una serie de comparaciones de la dureza de la vida, ¿no? Como golpes del odio de Dios, la resaca de todo lo sufrido. Son pocos por son, efectivamente. Creo que nadie podrá negar que en algún momento de su vida ha sufrido, ¿no? Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero, en el lomo más fuerte. Serán tal vez, ¿no? Dice, los potros de bárbaros atilos o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, ¿no? De alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. En esta estrofa se puede ver por una parte un simbolismo, ¿no? Cuando él dice, son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Y este simbolismo se transforma en algo más concreto cuando dice, esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Es decir, Vallejo acude también al imaginario popular, porque todos conocemos esa frase que dice, se quemó el pan en la puerta del horno, ¿no? Para significar que algo que iba a realizarse, sin embargo, no se pudo realizar y se frustró, ¿no? Y frente a esta fuerza que tiene el destino, el ser humano no le queda sino pues simple y llanamente sufrir este dolor, ¿no? Lo dice en la última estrofa, y el hombre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se posa como charco de culpa en la mirada. Y repite, así como al comienzo, repite el mismo verso, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, ¿no? Es decir, en la poesía de Vallejo siempre hay la afirmación de algunos hechos, de algunos
elementos importantes en la vida del ser humano, pero al mismo tiempo no sabemos realmente las causas últimas de estos hechos. ¿Qué opinarían sobre este famoso texto de Vallejo? Yo estoy seguro que lo han leído muchas veces y quizá tenga alguna significación particular o genere en ustedes, o es un excesivo pesimismo, o es una afirmación exagerada este poema. ¿Qué dirían ustedes sobre este primer poema con el cual se inaugura la poesía de Vallejo, con su libro Los Heraldos Negros, ¿no? ¿Qué dice señorita Vicuña sobre este poema que usted conoce ampliamente y que seguramente ha tenido hasta oportunidad de analizar? Entonces, ¿qué destacaría de este poema emblemático de Vallejo que lo identifica, ¿no?, desde el primer verso y a lo largo de las 1, 2, 3, 4 estrofas y una reiteración de este célebre verso vallejiano? ¿Algún comentario, señorita Vicuña, señorita Callatopa, sobre este primer texto de Vallejo? Se puede afirmar que este poema sí tiene algo de verdad, sí dice algo significativo respecto de la vida humana. Bueno, vamos a pasar a otro poema, que sí me gustaría que ustedes puedan hacer un comentario. Está acá en Vallejo. Hace poesía con cualquier elemento de la realidad, y así como el poema que acabo de leer ha tratado de descifrar, o diríamos así, lo fuerte que es la vida, y la ha comparado con una serie de elementos que nadie puede discutir, ¿no?, y que demuestran pues cómo la sensibilidad poética consiste precisamente en eso, en descubrir cosas ocultas, o en descubrir o decir o afirmar hechos o circunstancias que todos vivimos, que todos sufrimos, pero que él es capaz de traducir en una forma literaria adecuada, ¿no? Entonces, vamos a ver este poema que se llama La araña, que también es parte de Los Heraldos Negros. Entonces sí, me gustaría, es un poema breve, donde él ha poetizado, mejor dicho, ha hablado de la araña, pero ya sabemos que la araña es un insecto, es una especie animal a la cual le atribuimos ciertas características, ¿no? Genera una especie de pánico o de miedo el estar frente a la araña, ¿no? Entonces Vallejo en este libro hace una evocación, ¿no? Y quisiera ver si es que ustedes le atribuyen alguna significación, o de alguna manera quizá la araña sea también un símbolo del propio ser humano, ¿no?, ya que es un ser viviente. El poema dice lo siguiente, está él describiendo, ¿no? Dice: es una araña enorme que ya no anda, una araña incolora,
cuyo cuerpo, una cabeza y un abdomen sangra. Hoy la he visto de cerca, y con qué esfuerzo hacia todos los flancos sus pies innumerables alargaba, y he pensado en sus ojos invisibles los pilotos fatales de la araña. Es una araña que temblaba fija en un filo de piedra, el abdomen a un lado y al otro la cabeza. Con tantos pies la pobre y aún no puede resolverse, y al verla atónita en tal trance, hoy me ha dado qué pena esa viajera. Es una araña enorme a quien impide el abdomen seguir a la cabeza, y he pensado en sus ojos y en sus pies numerosos, y me ha dado qué pena esa viajera, ¿no? Entonces, no sé qué comentario tengan a este poema, esta poetización que Vallejo hace de un animal de la naturaleza, ¿no? Pero a la cual él es, digamos, capaz de recrear acerca de esas características que tiene este animal con el problema del movimiento, ¿no? Y también su configuración animal. ¿Algún comentario sobre este poema? Sobre el poema La araña. Sí, profesor, creo que, bueno, al menos lo que yo comprendí, tal vez no se refiere a una araña en sí, quizás hace alusión a una persona, ¿no? Como en el poema anterior, cuando una persona está pasando por un momento difícil, se siente mal, ¿no? Tal como la araña, ¿no? Que no puede caminar, es invisible, incolora. Lo sentí lo mismo en este poema, ¿no? Solo que con la metáfora de la araña. Sí, como usted señala, efectivamente quizá la araña es solo un motivo para hablar también de la condición humana, ¿no? Para de alguna forma mostrar que en ciertas situaciones en el ser humano hay una especie de ruptura, digamos que por un lado está lo que piensa la mente y por el otro lado está el cuerpo, ¿no? Acá hay un par de comentarios que quizá tengan que ver con lo que usted ha señalado, que parece es una observación interesante. Dice, refiere Izquierdo Díaz que indagando al poeta por lo que había querido simbolizar en este poema, explicó, como bien ha dicho Vicuña, que la araña encarnaba al ser humano escindido en dos partes, con la cabeza y el abdomen separados, simboliza al hombre, y el filo de la piedra a la vida. La cabeza pugna por ir hacia arriba, perdón, 90 y acá está. La cabeza pugna por ir hacia arriba, hacia el ideal, en cambio el vientre hacia abajo, hacia la tierra, ¿no? Ya estamos de acuerdo en que está simbolizando esa dualidad que los seres humanos, digamos, por nuestra mente, solemos ser imaginativos, solemos ser creativos, ¿no? Solemos creer en la ficción, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que nuestra condición animal, y esta condición animal hace que, igual que los demás seres de la naturaleza, sintamos hambre, por ejemplo, ¿no? O sintamos frío, o dolor, etc. Por eso dice aquí, la concepción del ser humano en dualidad inarmónica y la actitud del yo lleno de compasión y solidaridad resultan medulares en los escritos de Vallejo, logrando su expresión culminante en
bueno, en otro poema, ¿no? Y ahora otro comentario de Silva Santisteban. Razona Silva Santisteban, el poeta realiza un intento audaz al promover un notable cambio de estética. Reemplaza a los bellos cisnes modernistas que, como todos saben, provienen del parnasianismo francés por la humilde y repulsiva araña. Quizá este sea el primer poema del libro que nos muestra al auténtico Vallejo, quien se inclina por la estética de la emoción abandonando la de la belleza y expresa un sentimiento intensificado por el contraste de utilizar un animal repulsivo. Añadiremos que es esta una estética de la precisión de la imagen, así como de la concreción en algo corporal de una idea abstracta. El animal elegido permite visualizar los componentes en pugna de la naturaleza humana. Vean ustedes cómo un mismo poema como es La araña genera dos interpretaciones, dos lecturas. Por una parte la lectura que hace Izquierdo Ríos, que ha también señalado la ciudad de Vicuña, en el sentido en que lo que quiere destacar aquí Vallejo es esa dualidad cuerpo-alma que también caracteriza al ser humano, ¿no? La cabeza simboliza el alma y el cuerpo es todo aquello de naturaleza animal que nos convierte, pues, al igual que todos los demás seres vivientes, en seres que necesitan comer, dormir, que sienten el dolor, etc., ¿no? Y claro, es la mirada desde el punto de vista de alguien que se fija especialmente en los ojos de la araña y en los pies numerosos, ¿no? Qué ironía que teniendo tantos pies la araña no se pueda desplazar, ¿no? Y la otra interpretación, que es la que hace Silva Santisteban, en el sentido de que al elegir la araña, Vallejo deja de lado, ¿no?, como símbolo en su poesía, deja de lado, por ejemplo, los cisnes, los centauros, o los animales mitológicos que el modernismo popularizó en los poemas, ¿no?, que algunos de los cuales hemos visto en la clase anterior, y por el contrario se fijó, le dio un valor poético extraordinario, sin duda, ¿no?, a este simple animal que incluso genera una cierta repulsión, ¿no? Sin embargo, reivindica la araña. ¿Por qué? Porque la araña no es ningún símbolo aristocrático, es nada más que un animal feo, como los hay muchos en la naturaleza, no tiene la belleza del cisne, no tiene la belleza de algún otro símbolo del modernismo, sino que es simple y llanamente una de las especies vivientes que tiene además esa particularidad diríamos, actuar de modo letal en algunos casos. Por ejemplo, la mordedura de una araña es algo que siempre tememos, ¿no? Entonces Vallejo, en este poema, yo creo que caben aceptarse las dos interpretaciones, tanto la que plantea Izquierdo Ríos, haciendo referencia a que mediante esta imagen de la araña, Vallejo está simbolizando también esa doble condición del ser humano, ¿no? Animal y ser racional o ser ideal. Y de otro lado, el razonamiento que hace Silva Santisteban
en el sentido de que es en este primer poema en que Vallejo se olvida de los cisnes del modernismo y en cambio nos habla simplemente de un animal que tiene características de fealdad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, otro elemento. Este es un elemento de las arañas, es un elemento vegetal, pero vamos a ver qué piensa Vallejo de otro símbolo, ¿no?, que está más adelante en el libro, en este mismo libro, 179. Aquí está otro poema de Vallejo en el cual la mirada del yo poético, ¿no?, se centra ya no en un elemento del mundo animal, sino simplemente en un elemento del mundo material, ¿no? Es el famoso poema llamado Las Piedras. Y observen que además está escrito en primera persona, es decir, Vallejo está transmitiendo a través del poema a los lectores esta visión que ha tenido, ¿no?, esta visión, diríamos, casual, pero ha extraído de esa visión casual una cierta concepción poética también, ¿no? El poema dice lo siguiente: Las piedras. Esta mañana bajé a las piedras, oh, las piedras, y motivé y troquelé un pugilato de piedras, y motivé y troquelé un pugilato de piedras. Madre nuestra, si mis pasos en el mundo hacen doler, es que son los fogonazos de un absurdo amanecer. Las piedras no ofenden, nada codician, tan solo piden amor a todos y piden amor aún a la nada. Y si algunas de ellas se van cabizbajas o van avergonzadas, es que algo de humano harán, mas no falta quien a alguna por puro gusto golpee. Tal blanca piedra es la luna que voló de un puntapié, ¿no? Madre nuestra, esta mañana me he corrido con las hiedras al ver la azul caravana de las piedras, de las piedras, de las piedras. Bueno, ese es el poema alusivo a las piedras, que también ha motivado de parte de Vallejo una reflexión sobre las piedras, ¿no? Ustedes saben que las piedras son también elementos importantes, a la vez que las ha comparado también con el ser humano. No sé qué idea pueda expresar la señorita Cayo Topa acerca de este poema de las piedras. Sí, justo como se menciona, se hace una comparación, ¿no? Porque menciona en una parte, ¿no?, que las piedras no ofenden, no codician y tan solo piden amor, ¿no? Es como si, a mi parecer, como si quisiera empatizar, ¿no?, con el tipo, lo compara con el hombre que también tiene amor y eso, ¿no? Bueno, esa me da como simpatizar. Bueno, las piedras son elementos importantes, ¿no? Como dice acá,
ha servido al ser humano para diversos fines y hasta hoy, ¿no? Es decir, si bien las piedras, como dice acá, no ofenden, nada codician, tan solo piden amor a todos y piden amor aún a la nada, no se puede negar que las piedras al mismo tiempo son útiles, ¿no? En las épocas primitivas las piedras fueron utilizadas para construir, por ejemplo, ¿no? Las viviendas, las cuales habitaban los seres humanos, para protegerse de las demás fieras de la naturaleza, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Lo que me gusta aquí es esta imagen, ¿no? Que dice, que después de haber afirmado que le da a las piedras también una suerte de sensibilidad humana cuando dice, y si alguna de ellas se van cabizbajas, ¿no? O van avergonzadas, es que algo de humano harán, ¿no? Es decir, le atribuye, en contra de lo que piensa Rubén Darío al respecto, le atribuye también un sentimiento de vergüenza que las lleva a ellas a irse, etc., ¿no? Pero esta imagen es muy, muy ambiciosa cuando dice, mas no falta quien alguna piedra, ¿no? Por puro gusto golpee, tal blanca piedra es la luna que voló de un puntapié. Es decir, la luna está donde la vemos todas las noches porque alguien la envió hasta allí, le dio un puntapié, ¿no? Bueno, es una interpretación posible, porque la luna, recuerden ustedes, es el cuerpo celeste, bueno, el que está más cercano a la Tierra, el que está en una rotación constante alrededor de la Tierra, alrededor del Sol, y juntos estos tres elementos originan estos eclipses, ¿no? De modo que vemos cómo Vallejo va tratando diferentes elementos de la naturaleza y le va encontrando siempre el ángulo poético. Vamos a ver este poema y de paso vamos a ver si lo comparamos, ¿ya? Porque este es uno de los poemas más conocidos de César Vallejo. Un minuto nada más, un minuto. ¿Qué necesitas? Ya, disculpen, quería hacer ahora una comparación entre dos poetas, uno de los cuales quizá ustedes también hayan leído, ¿no? El poeta, como estamos viendo a través de esta lectura de los poemas de Vallejo, el poeta poetiza todo, puede dirigirse a cualquier elemento de la realidad con una voz persuasiva, ¿no? Puede decirle lo que le parezca, ¿no? Lo que le parezca, lo que crea, lo que sienta respecto de ese ser que lo rodea, que puede ser una piedra, puede ser una araña, ¿no?
cualquier elemento en la realidad. Entonces, lo que quiero acá es hacer una comparación para que vean ustedes cómo el poeta Vallejo plantea un poema, y otro poeta que ustedes van a conocer ahora tratan del mismo tema, pero con diferente poética, ¿no? Con diferente poética. ¿Dónde está el poema? 241, a ver, perdón. Ahí está. Bueno, el poema y les invito a, digamos, a compartir sus comentarios. Voy a leer un poema de César Vallejo, uno de sus más conocidos de los Heraldos Negros, ¿no? Y luego leeré un poema de un poeta chileno que se llama Oscar Hahn. Oscar Hahn. El apellido se deletrea H-A-H-N. Es un apellido breve, probablemente de origen, bueno, extranjero, no podría asegurar la procedencia exacta, ¿no? Entonces, ambos se dirigen a Dios, ¿no? En primer lugar, Vallejo se dirige, en varios poemas Vallejo alude a Dios, ¿no? Pero en este que voy a leer a continuación, él se dirige a Dios, ¿no? De modo directo, hace de Dios su interlocutor, el tú que lo escucha. El famoso poema se llama Los Dados Eternos, que ustedes, por supuesto, han leído, Los Dados Eternos, ¿ah? Vean ustedes, dice, tiene un epígrafe, dice una dedicatoria, este poema, para Manuel González Prada, esta emoción bravía y selecta, una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido el gran maestro. O sea que este famoso poema de Vallejo fue leído y fue felicitado, fue motivo de emoción del gran poeta, del gran escritor Manuel González Prada, que dicho sea, fue uno de los que recibió con mucho entusiasmo a Vallejo cuando vino a Lima, ¿no? Entonces le mostró ese poema y luego lo incluye en este libro, Los Dados Eternos. Escuchen con atención para que luego podamos también escuchar el otro poema que también se dirige a Dios, o en todo caso tiene que ver con Dios, pero vean cómo hay un cambio total, ¿no? Y es que Vallejo es un poeta del siglo XX, ¿no? De la primera parte del siglo XX, mientras que Oscar Hahn es un poema del siglo XXI propiamente, ¿no? Si bien nació en el XX, nació mucho después que Vallejo, pero ambos coinciden y a la vez se diferencian en la manera de dirigirse a Dios. Escuchen el poema de Vallejo. Dice: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomándote tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es Él.
¿no? Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, y ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Diríamos que este es uno de los poemas más ambiciosos de Vallejo, ¿no? Porque se está dirigiendo a Dios, pero lo está haciendo de una manera retadora, ¿no? Está de alguna forma increpándolo, ¿no? Está señalándole ciertos hechos con relación al ser humano, ¿no? Esa es la imagen extraordinaria. Define también al hombre, dice, este pobre barro pensativo, y lo podemos relacionar también con los poemas anteriormente citados, porque decir pobre barro pensativo es también aludir a esta doble naturaleza del ser humano. Somos barro, ¿no? En barro nos convertiremos, pero este barro es un barro pensativo y también es un barro sensativo. Ahora aprecien, por favor, ¿no? Después les pasaré este texto. Aprecien, por favor, este poema que se llama De la naturaleza de Dios. De la naturaleza de Dios. Y luego lo que vamos a hacer es comparar uno y otro poema. Este poema es sorprendente, ¿no? Yo, diríamos, se los doy a leer, pero a ver, vean ustedes qué piensan. Piensen con libertad, piensen con absoluta franqueza, y vean ustedes cómo, si bien el poema de Vallejo es muy fuerte, acusa a Dios, ¿no? Reta a Dios, este texto de Han es de una naturaleza muy especial. Dice así el poema, escúchenlo con atención, ¿no? De la naturaleza de Dios, es el título. Hace tiempo que Dios no me habla, que no me saluda, que trata de evitarme cuando se cruza conmigo. Si Dios fuera mujer, le lamería los muslos, le mordería los pechos, le daría besos con lengua. Pero Dios no es mujer, y mientras Él no cambie de sexo, no voy a desear su compañía, y tendré que conformarme con el vicio solitario, esa religión solipsista en la que Dios y el creyente son uno y el mismo. Mientras Dios sea hombre, no me interesa, tampoco si se hace un cambio de sexo, o si se transforma en travesti, o si se disfraza de mujer. Cuando sea mujer de verdad, con caderas anchas y sus cosas bien puestas, cada una en su lugar, para regocijo de mis manos, para fiesta de mi lengua, para cautiverio de mis hijos, ¿no? Voy a creer en Dios. Será un amor ardiente, será como el cantar de los cantares. Dios es esa secretaria de pelo largo, falda ajustada y escote pronunciado, que cuando se inclina hacia adelante
se le ve la Vía Láctea, la misma que entre medio de los muslos esconde el origen del mundo, la única a la que puedo mirar a los ojos y desear comérmela en forma de hostia, pero que jamás podría acusarme de acoso sexual, porque los mandamientos los dictó ella misma hace muchos años, como amar a Dios sobre todas las cosas, y yo lo estoy cumpliendo estrictamente. Yo soy el ser que adora a la Dios, y la Dios me adora a mí, ¿no? Entonces ahí tenemos esta posibilidad de comparar. Ustedes probablemente no conocían esta segunda versión, que es irreverente completamente, ¿no? Y a la vez Vallejo, sin embargo, se atrevió también en su momento a enfrentar a Dios, ¿no? Interpelar a Dios, que es lo que a veces solemos hacer también nosotros cuando sentimos eso, ¿no? Sentimos que somos seres creados por alguien, pero con una fragilidad asombrosa, ¿no? Con un destino cierto que todos conocemos. ¿Algunas opiniones sobre uno u otro texto? ¿Les escucho? Sí, profesor, lo que más bueno, no sobre el texto en sí, sino que ese segundo poema sí me parece que podría haber causado bastante controversia, ¿no? Porque está hablando sobre Dios, ¿no? Y enfocado a las personas cristianas, ver que se refiere como una mujer con escote, ¿no? Que le quiere a los muslos si fuera mujer, me parece que es bastante fuerte, ¿no? Es bastante controversia, pero es bastante interesante de leerlo también. Sí, sí es cierto, claro, hay, si bien el poema de Vallejo es fuerte, ¿no? El poema de Vallejo también se atreve, ¿no? A decir, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación, y el hombre sí te sufre, el Dios es Él. Es decir, también Vallejo es, diríamos, duro con Dios, ¿no? A pesar de, digamos que en otros poemas tiene otra actitud, como lo vamos a ver, ¿no? Pero en el caso del otro poeta, que es Oscar Hahn, efectivamente es un poema muchísimo más irreverente, pero bueno, habría que, se lo voy a pasar para que lo puedan leer con calma, porque si bien es cierto, desde una posición cristiana uno puede cuestionar la validez de este poema. Recuerden que en la literatura todo es posible. Él se ampara en lo que dice la Biblia, ¿no? Para postular este discurso irreverente, este discurso que puede causar un malestar en el creyente, ¿no? Porque define, voy a leer esta última parte del poema, donde él le da a Dios la condición de mujer. ¿Por qué sería pecado que Dios sea mujer? ¿Por qué siempre asociamos a Dios con el hombre? ¿Por qué no asociarlo también con la mujer? ¿No? ¿Qué es lo que dice acá él? Dios es esa secretaria de pelo largo, falda ajustada y escote pronunciado,
que cuando se inclina hacia adelante se le ve la Vía Láctea, la misma que entre medio de los muslos esconde el origen del mundo, la única a la que puedo mirar a los ojos y desear comérmela en forma de hostia, ¿no? De hostia, pero que jamás podría acusarme de acoso sexual, que es un concepto que se usa mucho en nuestros tiempos, porque los mandamientos, ojo, aquí esta parte argumentativa, porque los mandamientos los dictó ella misma hace muchos años, como amar a Dios sobre todas las cosas, y yo los estoy cumpliendo estrictamente. Yo soy el ser que adora a la Dios y la Dios me adora a mí, ¿no? Es decir, que el contraste, que yo lo veo por el lado de que para Vallejo tiene una figura, perdón, una concepción masculina de Dios, como ocurre, creo, con la mayoría de las personas. Le damos una naturaleza masculina. Lo que hace Han en su versión, ¿no?, es reconocer a Dios su condición femenina, ¿no?, que también parece tener sentido, ¿no?, porque se basa en los mandamientos. ¿Y qué dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, esta confrontación de concepciones acerca de un mismo objeto también es una buena puerta de entrada al campo de la literatura, ¿no? Han es un poeta cuya lectura recomiendo también hacer, ¿no? Luego, justamente para ver cómo la concepción de Vallejo sobre Dios cambia súbitamente de esa interpelación que acabamos de leer. Vallejo cambia su percepción de Dios, lo ve de otra manera, ¿no? Lo ve de una manera menos dura. En el poema Dios de Los Heraldos Negros dice, miren ustedes ese gran cambio, dice, el poema se llama así, Dios: siento a Dios que camina tan en mí, con la tarde y con el mar, con Él nos vamos juntos, anochece, con Él anochecemos orfandad. Pero yo siento a Dios, y hasta parece que Él me dicta no sé qué buen color, como un hospitalario, es bueno y triste, mustia un dulce desdén de enamorado. Debe dolerle mucho el corazón. Oh Dios mío, recién a ti me llego, hoy que amo tanto en esta tarde, hoy que en la falsa balanza de unos senos mido y lloro una frágil creación, y tú, ¿cuál llorarás, tú enamorado de tanto enorme seno girador? Yo te consagro, Dios, porque amas tanto, porque jamás sonríes, porque siempre debe dolerte mucho el corazón, ¿no? Ambos poetas nos dicen, pues, que ser Dios, si es que Dios existe, ¿no?, debe ser algo muy duro, porque si es así, ¿no?, Dios se enfrenta al ser humano que, digamos, tiene esta capacidad, tiene esta mentalidad de interpelar a Dios, de cuestionarlo en su papel, aunque como vemos que en el caso de Vallejo, él ve a este ser creador del cual nosotros procedemos, lo ve en los dados eternos, lo ve de una manera muy
muy fuerte, mientras que en el otro poema lo hace de una manera diferente, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos poemas de Trilce a continuación, página 222, ¿no? Bueno, como ustedes saben, hay una gran diferencia entre la poesía de Los Heraldos Negros, publicado en el año 19, hay una gran diferencia entre este libro y el libro Trilce, que el próximo año, ¿no?, cumple precisamente 100 años de haber sido publicado, ¿no? Entonces va a haber oportunidades en que ustedes presenten ponencias o escriban artículos científicos acerca de este poemario que, con respecto al anterior, diríamos, se inscribe ya dentro de otra estética, ¿no? Se inscribe ya dentro del vanguardismo, aunque yo creo que no únicamente dentro del vanguardismo, sino en general dentro de lo que es ya la nueva poesía del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? Y sorprende la libertad con la cual Vallejo, tomando en cuenta incluso algunos elementos de su libro anterior, sin embargo es capaz también de, digamos, de plantear nuevas concepciones, nuevas formas de poetizar, ¿no? Habíamos dicho que Vallejo fue un poeta que en cierto momento abandona el Perú, como ustedes saben. Bueno, Trilce todavía se publica cuando él está aquí, pero siempre en sus poemas es muy frecuente el recuerdo, ¿no? El recuerdo el recuerdo de los familiares. Y vamos a ver aquí en el poema 3 de Trilce, un poema en el cual él recuerda una escena infantil. Dice: las personas mayores, ¿a qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre dijo que no demoraría. Aguedita, Nativa, Miguel, cuidado con ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias, dobladoras penas, hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estemos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Ya no tengamos pena, vamos viendo los barcos. El mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día, sin pelearnos como debe de ser. Han quedado en el pozo de agua, listos, fletados de dulces para mañana. Aguardemos así, obedientes y sin más remedio, la vuelta, el desagravio de los mayores, siempre delanteros, dejándonos en casa a los pequeños, ¿no? Como si también nosotros no pudiésemos partir. Aguedita, Nativa, Miguel, llamo, busco al tanteo en la oscuridad, no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es una evocación de una escena de su mundo infantil en la casa de Santiago de Chuco, donde él reclama la presencia de las personas mayores. ¿Cuáles son esas personas mayores? Son los padres, ¿no? Y él está jugando con los niños, pero al final, de una manera sorpresiva, el poeta descubre que probablemente esté solo, ¿ya? En la próxima clase leeremos los poemas que están en la antología de todas maneras, ¿ya? Muchas gracias, muy buenas tardes. Entonces continuamos en la
Siguiente lección.